Pues hoy vamos a predicar un tema que tiene que ver con el fin del mundo. ¿Está preparado usted para el fin del mundo? Muy bien, sincero. Este lunes, ustedes todos creo que lo saben, que este lunes hay un eclipse. Dicen que es el fenómeno del siglo. Es un eclipse que se va a ver de manera total solamente en Estados Unidos y de manera muy parcial en Colombia. Entonces mañana nos preparamos para poder ver este eclipse. Dice que los animales tienen un cambio, y yo recuerdo que cuando hubo algún eclipse en algún momento, las gallinas van y se acuestan. Entonces, ojalá nosotros no nos vayamos a acostar, sino que en ese momento estemos orando y dando gracias a Dios, porque estos fenómenos realmente crean temor. Estos fenómenos crean temor sobre la gente. ¿Por qué crearán temor? Bueno, hay algo en el fondo del corazón que hace que el hombre sienta temor. Y muchos religiosos han tomado este evento para hablar del fin del mundo. Y algunos se han basado en el capítulo 24 del libro de Mateo, que habla de muchos eventos que sucederán antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia no niega el fin del mundo. La Biblia habla muy específicamente, con mucha claridad, sobre el fin del mundo, pero el día y la hora nadie lo sabe. Solo Dios sabe el día y la hora. Por eso los cristianos debemos estar preparados todo el tiempo debemos estar preparados, no solamente los domingos, y no solamente el domingo en la mañana, o no solamente el domingo en la tarde, cuando de pronto tenemos cultos en la tarde o en la noche. El cristiano debe estar preparado todo el tiempo para recibir a su Señor. Ahora, creo que más que estar como temeroso, porque si Jesús viene, entonces debo estar preparado, debe ser porque el estar unidos a Cristo, el estar preparados, el estar consagrados a Él, trae gozo, trae gran gozo en nuestros corazones. Y hay un disfrute real de la vida cristiana. Muchos cristianos pueden vivir en amargura, pueden vivir sin esperanza, pueden vivir en crisis, con Cristo, pero en crisis. Entonces, el tener una permanente unión con Cristo, el estar consagrados a Él, no implica de que de pronto cuando escuchamos el sonido de las trompetas que nos vamos a poner de acuerdo con Dios porque Él viene, sino que estamos preparados diciendo: Señor Jesús, ven pronto. Estamos dispuestos a que Él venga pronto. Estamos preparados para que Él venga pronto. El juicio futuro, y este capítulo 13 del libro de Mateo tiene que ver con el juicio final. El juicio futuro es una realidad, será una realidad. Y es precisamente la razón por la que Jesús vino a la tierra. Jesús vino a la tierra porque habría un juicio final. ¿Y para qué Jesús vino a la tierra? Sabiendo que había un juicio final, para preparar al pueblo escogido por Él desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió, pero Él tenía que venir a morir en nuestro lugar para que fuéramos aceptos al Padre, para entonces tener el derecho, por su sacrificio, de disfrutar la vida eterna con Él. Todos los seres humanos merecemos el infierno. No hay ningún ser humano, solamente Cristo, que se hizo hombre, no merecía el infierno, ni merece el infierno. Pero todos los seres humanos merecemos el infierno por causa del pecado. Pero lo bueno para nosotros, la buena nueva para nosotros los cristianos, es que nosotros hemos sido bendecidos a través del amor de Cristo y hemos sido separados exclusivamente por Él para no recibir el castigo eterno. Lo cierto es que cada día está más cercano la venida de Cristo. Cada evento que nosotros vemos que sucede es una muestra de la cercanía
venida de Cristo, el comportamiento del mismo ser humano en estos tiempos está mostrando cada vez más la venida, el acercamiento de la venida de Cristo. Esta parábola es una historia que tiene que ver con el fin del mundo. Nos habla que después que los agricultores siembran la semilla de trigo, viene en la noche el enemigo y siembra la cizaña en el mismo campo. Entonces el trigo y la cizaña crecen lo mismo. Entonces, mire que el título dice: dejad crecer juntos, dejad, es un imperativo, dejad crecer juntos la cizaña, la cizaña y el trigo. Yo también le he puesto otro título, o el don de la paciencia. El don de la paciencia. Cuán pacientes somos nosotros, los cristianos, con los incrédulos. Cuánta paciencia nosotros tenemos para con los incrédulos. Eso es un llamado del Señor en esta parábola. Mire que la cizaña constituía una de las pesadillas más terribles para el agricultor hebreo. La cizaña, a la que se alude aquí, era una mala hierba tóxica, muy similar, muy parecida al trigo, y que es una planta o hierba que abunda mucho en Siria y Palestina. La cizaña contaminaba el trigo cuando sus raíces, cuando estaban creciendo, sus raíces se entrelazaban. Hay que entender esto, ¿no? Esto es importante entenderlo porque Jesús está dando una orden a sus discípulos, pero esa orden que Jesús está dando a sus discípulos tiene una razón. Por eso hay que entender eso, de que Jesús dice que no se corte la cizaña, que no se corte. Hay una razón por la cual Jesús está diciendo esto. El temor del agricultor era que la sustancia que contenía la cizaña que era producida por un minúsculo parásito que crece en el interior de ella, podía contaminar el trigo. Y esto afectaba el 90% de la cosecha del trigo. Esta sustancia venenosa se llama temulina y es mortal. Dice que un científico, que 1 gramo de cloruro de temulina es capaz de matar un gato de 2 kilos de peso. Ahora, cuando yo estaba leyendo esto sobre la cizaña y sobre el cloruro, la temulina, y yo vi esta referencia que hace este hombre allí, que un gato de 2 kilos puede morir con esta sustancia, y decía, bueno, a lo mejor el hombre hizo la prueba, que fatal para el gato que recibió, que fue tomado como experimento. ¿Cuál es el peligro de la cizaña realmente? El grano de trigo es contaminado por la cizaña y puede producir envenenamiento hasta la muerte. El peligro que se corre es muy serio porque si una persona consume la harina de trigo contaminada por la cizaña, puede morir por envenenamiento. Cuando la harina de trigo ha sido contaminada por la cizaña, y si una persona no conoce, no sabe y la consume, lógicamente corre el peligro de recibir sus efectos. Hay un dilema en esta parábola. Aquí en esta parábola hay un dilema. ¿Cuál es el dilema? Cuando el agricultor se percató que su sembrado había sido contaminado por la cizaña, tenía una gran tentación, y era cortar cuanto antes el mal y arrancar la cizaña. ¿Y por qué un dilema? Porque Jesús está haciendo una recomendación.
Jesús te está diciendo que no se cercene o no se haga eso. Y eso era lo más lógico para hacer. El campesino entendía que lo más lógico para proteger el trigo era cortar la cizaña. Pero ¿qué es lo que Jesús está diciendo al respecto? Jesús ordena dejar que ambos crezcan juntos hasta la siega. La razón es que si trata de erradicar el mal, puedes también afectar el trigo. Porque cuando intentas arrancar la cizaña, se corría el riesgo de arrancar el trigo y afectar y arrancar el trigo. ¿Cuál es el significado de esta parábola? Jesús mismo explica en el capítulo 13, vamos al capítulo 13 de Mateo, esta parábola. El capítulo 13, versículo 37 al 43. Dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Sabe quiénes son los hijos del reino? ¿Ah? Está como dormido, ¿no? Somos nosotros, los hijos del reino, somos nosotros. Ojalá no es no sé si soy el trigo, de pronto creo que soy la cizaña, entonces no voy a levantar mi brazo para recibir al Señor. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mire, Jesús está explicando esta parábola y hay que mirar bien claro lo que le está diciendo aquí para entenderlo. Jesús es el que siembra la buena semilla. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. O sea, somos sembrados. Cuando decía que somos sembrados por el Señor. Él siembra en nuestro corazón su presencia. Él nos escoge, nos llama para que seamos sus hijos para siempre. Sin embargo, la mala hierba son los hijos del diablo. El diablo fue el que sembró la mala hierba. La siega es el fin del mundo. ¿Y los segadores quiénes son? ¿Ah? Los segadores son los ángeles. Ahora, ¿por qué Jesús contó esta parábola? ¿Cuál es la razón para que Jesús contara esta parábola? ¿A quién Jesús estaba dirigiendo esta parábola? Tú sabes que Jesús tenía cantidad de seguidores. Entre ellos estaban sus discípulos, entre ellos estaban los fariseos y entre ellos había mucha gente común y corriente. Entonces Jesús siempre estaba en sus enseñanzas dirigiendo específicamente sus enseñanzas. Entonces lo que se dice con frecuencia es que Jesús está dirigiendo esta parábola a sus discípulos. ¿Y por qué a sus discípulos? Para entender eso vamos a mirar un poco algunas
algunas partes del Antiguo Testamento, y es pasajes que tienen que ver con una enseñanza que le llaman el resto santo. No sé si te habrá oído hablar del resto santo. ¿No sabe quiénes son el resto santo? Vaya Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. ¿Sí lo tienen? Lo tienen, bueno, dice: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Si Jehová, este es otro texto, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Aquí está hablando, aunque no dice propiamente resto santo, los teólogos usan el término resto santo para hablar de un grupo de personas, y era una creencia que había un grupo especial formado por creyentes que perdurarían en el pueblo de Israel cuando el Mesías viniera. En la Palestina de los tiempos de Jesús, varios grupos creyeron que eran el resto santo. ¿Y sí sabes quién era uno de esos? Entre esos estaban los fariseos. Los fariseos pretendían ser el resto santo, y eso eran decir, los apartados. Por eso no querían saber nada de los pecadores. No querían saber, por eso ellos, el hecho de decir que estaban apartados era que ellos se sentían como privilegiados, como mejores, y por lo tanto se consideraban como los escogidos especialmente por el Señor. Otros que creían ser el resto santo eran los bautizantes. ¿Y por qué les decían bautizantes? Porque se bañaban todos los días se hacía un bautismo con agua fría. Todos los días se bautizaban con agua fría. Y también está el grupo de los esenios. Era otro grupo religioso que procuraba establecer una comunidad pura, y que para no contaminarse con los demás decidieron alejarse de Jerusalén, la ciudad que llamaban el santuario contaminado. Esos grupos se creían el resto santo, y la idea estaba en la mente de todos los judíos cuando Jesús vino. Sin embargo, la predicación y el comportamiento de Cristo, el gran maestro, chocaba frontalmente con esta idea. Nunca Jesús habló del resto santo como tal. Esta situación había creado un dilema para los seguidores de Jesús. Muchos de los seguidores se preguntaban: si Él es el Mesías, ¿por qué éste recibe a los pecadores y come con ellos? ¿Por qué se contamina con la muchedumbre caída? ¿Por qué desprecia a los fariseos? ¿No son ellos el resto santo? Mire que la misma comunidad de ese tiempo creía que los fariseos eran el resto santo. ¿Por qué tarda en realizar su promesa al resto santo? ¿Por qué camina Jesús con los pecadores que no han sido justificados? Y cierto que la palabra de Dios muestra a Jesús andando con todo tipo de personas. Pero ya usted sabe la historia y conoce la historia, porque Jesús hizo eso, ¿no? Siempre vino, su promesa, su propósito fue atraer a quién más, sino a los pecadores, a los que se sabían ser pecadores, a los que entendían que eran pecadores, y no a aquellos, como los fariseos, que creían ser el pueblo de Dios.
La parábola del trigo y la cizaña constituye la respuesta para esta pregunta del pueblo judío. Todas estas preguntas que están aquí, y eso era de pronto para nosotros como desconocedores, algunas veces estos temas no entendemos, porque actuaban los creyentes o pensaban los creyentes de la forma que creían y acusaban a Jesús. Pero esta parábola del trigo y la cizaña está dando respuesta a esta idea. Jesús se opone radicalmente a establecer la comunidad del resto santo. ¿Por qué? Sencillamente porque todavía no había llegado la hora, no había acabado el periodo de la gracia divina. Ni siquiera todavía en esta época ha acabado el periodo de la gracia divina. Dios está llamando todavía hombres y mujeres que están dentro de su programa de salvación para que vengan a Él. ¿Cuántos serán? Millones y millones de personas. Han pasado tantos siglos y muchos de nosotros preguntamos, y especialmente cuando hay afanes y cuando hay circunstancias difíciles: Señor Jesús, ¿por qué no vienes? Señor Jesús, ven pronto. Pero Jesús lo que está haciendo es dando la oportunidad para aquellos que están dentro del plan de salvación, para aquellos que Él ha incluido dentro del plan de salvación, puedan también recibir este beneficio, la gracia, el amor de Dios. Además, los que se autodenominaban el resto santo iban en contravía contra la verdadera santidad. Ellos no habían entendido la verdadera santidad. Si usted ve iglesias en nuestro tiempo, también podemos pensar así. Hay iglesias que se creen, que se piensan que son el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, pero realmente no se ha entendido lo que es la verdadera santidad. Los miércoles estamos hablando de lo que es la verdadera santidad, entonces le invito a que participe con nosotros. Cuando determine el tiempo, Él mismo se encargará de separar el trigo de la cizaña. Y el mismo Cristo se encargará de separar el trigo de la cizaña. Ningún ser humano puede asegurar quiénes son los escogidos de Dios. Podemos cometer errores, podemos pecar contra Dios cuando nosotros decimos o pretendemos pensar que hay personas de las cuales podemos afirmar que son o no son parte del pueblo de Dios. Hay personas que no están dentro de la iglesia que son parte del pueblo de Dios. Hay personas que no van a venir a congregarse y son parte del pueblo de Dios. No sabemos quiénes son. Nuestros ojos humanos no los pueden ver. Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe quiénes son, quién es su pueblo. Aún dentro de la iglesia cristiana pueden haber personas que no son parte del pueblo de Dios. En el mundo hay elegidos, y en la iglesia hay gente que no es elegida. Pero todos los que estamos aquí somos elegidos. Jesús no vino para realizar el ideal del resto santo, sino para reunir la comunidad de los salvos, de la cual hacen parte todos los pueblos de la tierra, no los judíos solamente. Usted sabe que hay grupos que siguen pensando que los judíos es el pueblo de Dios. Dios tiene gente en todas partes del mundo. Aún hay dentro de los judíos, hay gente que es de Dios, gente escogida por el Señor, pero tienen que confesar a Cristo como Señor. Si no lo confiesan es porque no son parte del pueblo de Dios. Una de las características fundamentales del reino de Dios es la inclusión en su plan de salvación de gente de todo el mundo, incluyendo costeños y cachacos. ¿Hay aquí cachacos? Su carácter es universal, es para los escogidos de todos los tiempos y de todas las razas, y no solo para un grupo reducido de judíos. De esta manera Jesús quiere enseñar
a sus discípulos que sean pacientes y que entiendan que los malvados y los justos tienen que vivir juntos hasta el final de los tiempos. ¿Y sabes qué hoy nos está diciendo el Señor nosotros? Seamos pacientes. ¿Sabes que los cristianos a veces somos arrogantes, no? Somos escogidos por Dios y miramos al mundo, a los pecadores como miraban los fariseos al pueblo de Israel, al resto que no era fariseo. Muchas veces nosotros actuamos igual. Muchas veces actuamos sin misericordia. Y hay pecadores, terribles pecadores en el mundo, a los cuales nosotros consideramos como basura delante de Dios. Y Jesús escogió de los más grandes pecadores, entre los cuales nosotros también estábamos. Así lo decía el apóstol Pablo. Entonces no puede haber arrogancia entre nosotros. No podemos pretender, creer, como pasó con los judíos, con los fariseos, que por ser parte del pueblo de Dios, ellos merecían estar ahí, por méritos propios. No hay méritos en nosotros, solamente por los méritos de Cristo podemos nosotros reconocernos como hijos de Dios. La aplicación para esta enseñanza se puede detectar y se puede saber que solo Jesús conoce cada corazón y lo que hay dentro de él. Nadie más lo sabe. Todos tenemos una mezcla de bien y de mal. Todos. Aún en esta época, en esta etapa de la vida, nosotros estamos contaminados. Somos pecadores, arrepentidos, santos, declarados santos y justos por la gracia de Dios, pero somos pecadores todavía. Y aún muchos de nuestros pecados pueden ser más terribles que los pecados de personas que no han conocido de Cristo. La gracia hay una mezcla de bien y de mal, hay una mezcla de gracia y de pecado. En todos habitas esa mezcla agridulce y solo Jesús conoce esta realidad. Estas realidades están dentro de nuestras vidas y aparecen juntas, brotando de una misma fuente, el bien y el mal. Tenemos que tener muy en cuenta la advertencia del dueño de la parábola, que no podemos separarnos hasta que llegue el momento o el tiempo oportuno. La espera parece larga, ¿cierto? Pero ¿qué tal si Cristo no fuera paciente? ¿Qué tal si Cristo no fuera paciente? De pronto nosotros nos sentimos incómodos, los creyentes, cuando vemos tanto mal, tanta injusticia, y queremos que Cristo venga pronto. Y parece que esa paciencia de Dios es demasiado larga. Aún muchas personas no desconfían de la realidad de Cristo. ¿Por qué? Porque el mal crece. El mal crece y el mal en este mundo prospera. Entonces, nosotros los creyentes a veces nos sentimos incómodos y nos sentimos agonizando en medio de un mundo que vemos que está en crisis y teniendo un Dios que es santo, que es nuestro Dios y que es poderoso, y podemos pensar, Dios, ¿por qué no haces nada? Pero Él mismo nos está diciendo a nosotros que seamos pacientes. Ahora, ¿quién es más paciente? Dios es más paciente porque también nos tolera a nosotros. Él nos está tolerando a nosotros. Nosotros le ofendemos también con nuestros pecados. Entonces, aunque la cizaña se siembra a mano llena, no podemos caer en la tentación de pretender arrancarla de raíz y echarla al fuego, porque se podría también afectar el trigo. Si Cristo viniera hoy, y muchas de las personas que están dentro de su plan de salvación
no lo han reconocido como Señor, ¿qué pasaría? No sé qué pasaría, pero lo que sí es que dentro del plan de salvación de Dios pueden haber muchas personas que todavía no han nacido, lo cual nosotros no sabemos quiénes son. Por eso, esta paciencia a la cual nos llama el Señor es producto de su gracia y de su amor para aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de conocerlo. ¿Y cuál es nuestra labor aquí? Seguir sembrando el trigo. Esa es nuestra labor. Seguir sembrando el trigo. Seguir yendo a las comunidades necesitadas. Seguir llevando el Evangelio. Hombres y mujeres y familias que no conocen del Señor, pero que están esperando, están listos, están preparados, están maduros para venir al reino de los cielos. Entonces sí tenemos una labor. No desesperarnos. Por este tiempo ser pacientes y convivir y tolerar el mal. Pero al mismo tiempo servirle al Señor, yendo a aquellos que Dios tiene y que ha preparado sus corazones para recibir su mensaje de salvación. Esa es nuestra labor. Y si podemos hablar del resto santo somos el pueblo de Dios, de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las naciones. Ese es el resto santo. Es el pueblo escogido por Dios, el pueblo llamado por Él para ser parte de su reino, los cuales en un tiempo, en algún momento, estaremos delante de Él como estamos ahora, para adorarle, pero para adorarle con todo el corazón, después de haber hecho toda su voluntad y de sentirnos por su gracia, pero también por el agradecimiento que le debemos por esa obra perfecta que ha hecho en nuestra vida, haberle servido con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Entonces, el tema nuestro, lo que esta palabra nos quiere enseñar aquí es: no nos estemos fijando en qué están haciendo, en la situación que está viviendo este mundo. No es estar criticando al mundo. Más bien debemos pensar: ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos actuando conforme a la voluntad de Dios? ¿Estamos cumpliendo los propósitos de Dios? ¿Estamos llevando a cabo la misión que Él nos dio? Entonces el Señor hoy nos llama, hermanos, a dejar crecer al trigo junto a la cizaña, siendo pacientes y teniendo un corazón lleno de amor y de gracia. Para aquellos que todavía están esperando, están dentro del programa de Dios, puedan venir a su reino. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. A lo mejor conoces personas que están cerca de ti, que no son creyentes y que viven de una manera muy contraria a la voluntad de Dios. Y Cristo hoy nos está diciendo que seamos pacientes con esas personas. Pero paciencia no es solamente tolerar lo que ellos hacen. Paciencia implica también amor, diligencia, actividad. Es ir a donde ellos para hablarles y presentarles la gracia de Dios para que puedan ser salvos también.